a, a hablar de un tema bastante extenso, que es una patología que realmente es nueva en cuanto a la optimización del tratamiento. Y se ha ido descubriendo pues algunas cosas que desconocíamos completamente de la enfermedad y era una enfermedad huérfana. O sea, realmente no había mucha investigación en esta patología hasta hace más o menos 10 12 años. Pues, la definición simplista de triple negativo es receptores de estrógeno y progesterona negativo, HER2 negativo, y sabemos que los HER2 neu positivos van a ser alrededor del 25% de las patologías de cáncer de mama que vemos y alrededor del 75% de los receptores de estrógeno van a estar positivos en general. Entonces, triple negativo va a representar el 15% de los casos. Es un tumor agresivo con altas tasas de recurrencia y hasta hace más o menos 3 4 años el estándar de tratamiento que se aceptaba era la quimioterapia. Sabemos que esta es una enfermedad más común en jóvenes, en mujeres afroamericanas, en hispanas, y que hasta en un 80% de las pacientes triple negativo puedan tener alguna alteración germinal en lo que es BRCA1. En este estudio, hasta el 50% de las mujeres afroamericanas de cualquier origen pueden ser pacientes con cáncer de mama triple negativo. El problema real de la enfermedad es este, o sea, son mujeres jóvenes que tienen el pico de recurrencia principalmente alrededor de los 2 años luego del diagnóstico y que va a ser muy similar si sobreviven en los primeros 4 años sin que haya recurrencia en comparación con los otros tipos de cáncer de mama. Y eso les decía que era una definición simplista, solo decir que la paciente es HER2 negativo, de estrógeno negativo o progesterona negativo, cuando vemos este tipo de clasificaciones donde ya se involucran situaciones un poquito más finas y complejas, donde ya se pueden identificar hasta alrededor de 5 tipos de triple negativo. Vemos el tipo mesenquimal, el asociado a enfermedad inmune, el basal-like, los enriquecidos de HER2 y los luminales apócrinos, donde ven ustedes que pueden tener diferentes vías de señalización afectadas, por ejemplo, como PI3K, algunas que van a tener deficiencias en la señalización de los factores de crecimiento, principalmente factor de crecimiento epidérmico, algunas deficiencias en blancos moleculares menos accesibles, como el factor de crecimiento transformante en las enfermedades mesenquimales y lo que tal vez se le ha dado un poquito más de boom ahorita es a la terapia inmune. Si vemos, no me quiero meter mucho en este tema porque lo van a ver más adelante, pero en las clasificaciones moleculares de cáncer, pues nos fuimos dando cuenta que el cáncer de mama no es una enfermedad única y en donde se ven diferentes alteraciones genéticas donde pueden haber genes activados o apagados que pueden confluir con diferentes tipos de cáncer de mama, como por ejemplo el basal o los que son HER2 enriquecidos, pero que se tratan como triple negativo. Uno de los que se ha definido de mejor forma, que es el tipo basal o el basal-like, es un cáncer de mama que tiene una baja expresión de clúster de genes luminales y de HER2, tiene una expresión aumentada del receptor del factor de crecimiento epidérmico y cuando se hace inmunohistoquímica se puede encontrar también alteraciones en lo que son citoqueratina 5, 14 y 17. Encontramos mutaciones en P53. Hay vías alternas alteradas como PI3K principalmente. Podemos encontrar que hasta el 80%
de las pacientes con BRCA pueden ser basal-like. Y también encontramos aumento en los daños de la reparación del DNA, donde vemos que el PARP está incrementado. Pero pareciera trabalenguas, pero no lo es. Todos los cánceres, no todos los cánceres triple negativo son basales, y no todos los basales, los cánceres de mama basales son triple negativo. Si vemos el estado clínico con un testeo de patología estándar, pues uno dice son triple negativos. Pero si uno ve ya por perfiles genómicos, se ve que el basal-like puede confluir con pacientes HER2 positivo, pacientes con receptores hormonales positivos, y entonces ahí ya se complica un poco más la situación. Y esto tal vez es más importante porque van a ver más adelante en la plática cómo se puede dirigir el tratamiento de estas mujeres, principalmente cuando uno puede conocer el perfil o el profile genético de estas mujeres. Aquí vemos en este estudio donde se busca lo que les comentaba anteriormente, o sea, buscar blanco. Te perdimos, Noé. Les comentaba, como les decía anteriormente, se ha tratado de evaluar cuál es la mejor terapia para este subtipo tan grande, tan amplio y tan heterogéneo como es el cáncer de mama triple negativo. Y si ven en este profile genético que se investigó acá, se han ido evaluando diferentes vías donde se puede bloquear, y se han identificado hasta 6 subtipos, donde se puede bloquear la replicación del DNA por el ciclo celular, la comunicación intracelular, la señalización inmune, el factor transformante beta, algunas vías de señalización o de adhesión celular, principalmente las claudinas, y algo que es bastante reciente como es la señalización del receptor de andrógeno. En el 2013, Hugo me pidió favor de dar este tema la primera vez. Me recuerdo que yo hasta mal me sentía porque no tenía información adecuada o valedera para dar la plática, pero ahora que me dio otra vez el tema, se ha ampliado mucho el conocimiento de este tumor. eh, donde se da el tratamiento preoperatorio, que fue el que primero se empezó a conocer, porque sabemos que es una enfermedad que es muy sensible a la quimioterapia. El problema con la enfermedad triple negativo no es que no respondan al tratamiento o que responden inicialmente muy bien al primer ciclo. Uno puede estar muy contento y decir, bueno, hoy sí nos va a ir bien con esta paciente. Y lo que vemos es que damos unos ciclos y al tercero o al segundo, otra vez la enfermedad está al doble o es una enfermedad muy avanzada. Entonces, vemos que responden muy bien a la quimioterapia. Se han evaluado principalmente compuestos de platino para el tratamiento de estas mujeres. Y vemos acá, incluso cuando ya se empezó a evaluar otras vías de señalización o otros mecanismos, y vemos que los pacientes con mutaciones de BRCA respondían muy bien a la quimioterapia con cisplatina, llegando a tener tasas de respuesta patológica completa hasta de un 72%. Y entonces esto hizo que mucha gente tratara a todas las mujeres con cáncer de mama triple negativo
con algún compuesto de platino dentro del esquema de tratamiento. Este es un estudio fase 2 donde se buscó ver si el cisplatino y el carboplatino eran similares en cuanto a efectividad de tratamiento. Y aquí se evaluó 86 mujeres con cáncer de mama triple negativo con aleatorizados para recibir tratamiento con cisplatino o carboplatino, y vemos que las tasas de respuesta globales alcanzaron un 30%, el platino con un 37%, el carboplatino un 23%, y si eran pacientes en las que se les daba de primera línea el tratamiento, tenían unas tasas de respuesta del 32%, y en segunda línea un 20%. Entonces la conclusión de este estudio es que los dos, tanto carbo como cisplatino, eran activos y bien tolerados, y ellos propusieron el evaluar P63 o P73 para el tratamiento, para evaluar el tratamiento y predecir la respuesta de estas pacientes. Luego viene esta droga que tal vez Karin nos comenta que es la eribulina. Buenas noches. Sí, la eribulina es un inhibidor del microtúbulo, pero no es taxano. Entonces, la forma en la que trabaja la eribulina es que secuestra los componentes del túbulo y no permite la polimerización del microtúbulo, no permitiendo que haya los usos mitóticos. Entonces, pero esto no significa que impida la despolimerización. Entonces se queda la célula en G2. Es muy parecido a los mecanismos de acción de los taxanos. Esta es una droga un poco más nueva que no ha sido como muy comercial en esta parte del mundo. En México sí hay. Y en este estudio fase 3 se evaluó el uso de la eribulina versus otro estándar de tratamiento que se tenía, como era la capecitabina para el cáncer de mama metastásico triple negativo. Entonces, las líneas de tratamiento para evaluar la eribulina pues eran mujeres con mucho tratamiento o que habían recibido bastante tratamiento previo. Y la capecitabina pues ha estado aprobada desde hace mucho tiempo para el tratamiento de cáncer de mama metastásico con una exposición previa tanto a antraciclinas como a taxano. Pues en este estudio fueron 1.102 mujeres con cáncer de mama localmente avanzado o triple o metastásico, perdón, con más de 3 líneas de quimioterapia y 2 para enfermedad avanzada por lo menos, que habían recibido tratamiento con antraciclenos o con taxanos, ya sea en el contexto neo o adyuvante. Pues aquí les dieron eribulina aleatorizado en contra de capecitabina, y vemos que hasta el 50% de las mujeres habían recibido una segunda línea de tratamiento. Y aquí lo que iban a evaluar era supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Entonces, en un análisis de subgrupos ya preplaneado, observaron que las mujeres que eran triple negativo parecían tener una mejor supervivencia con el uso de la eribulina comparado con aquellas que no eran triple negativo, y se ve que la supervivencia global en las pacientes triple negativo en el uso de la eribulina era de 14.4 meses comparado contra 9.4 meses en la capecitabina. Entonces esto es lo que se tenía como la idea o lo que se tenía de esta enfermedad. Y del 2012 para el 2016, más o menos, los avances o los reportes de tratamiento en cáncer de mama triple negativo no eran nada alentadores. Entonces, vamos a empezar porque ese es como el orden mental que tenemos del tratamiento neoadyuvante, adyuvante y cáncer de mama avanzado. Pero cuando ustedes ven cómo se desarrollan cómo se desarrollan los tratamientos, generalmente empieza al revés
cómo se van probando las drogas en las diferentes fases de tratamiento. Entonces, aquí vamos a empezar por el ordenamiento mental que tenemos del tratamiento en enfermedad temprana hacia enfermedad más avanzada. Entonces, vamos a hablar de lo que se conoce de adyuvancia en este grupo de pacientes de cáncer de mama triple negativo, donde se les da neoadyuvancia. Entonces, sabemos que las pacientes responden muy bien al tratamiento, como les decía anteriormente, vimos las gráficas que hay incluso pacientes que tienen hasta un 72% de respuesta patológica completa, pero vemos que también cuando se evalúa de manera general en las pacientes con triple negativo, se encuentra hasta un 30% de respuesta patológica completa con quimioterapia comparado contra aquellas que eran HER2. O sea, ahorita no estamos comparando bloqueo anti-HER2 versus quimioterapia, sino que solo estamos viendo como el subgrupo de pacientes eh, de forma global. Y si uno evalúa a los pacientes basal line, se encuentran respuestas patológicas completas hasta de un 50%. La respuesta patológica tumoral, si vemos en este estudio, que es un estudio no muy nuevo, del 2011, vemos que en aquellos pacientes triple negativo se encontraba una mayor tasa de respuesta comparado contra el grupo mayor. Si vemos este otro estudio del 2016, donde se evaluó el impacto de adicionar carboplatino a una droga antiangiogénica como el bevacizumab, de manera neoadyuvante vemos que las respuestas patológicas completas, cuando se utilizaba carboplatino, se alcanzaba hasta un 60% versus un 44% cuando no se utilizaba, y con bevacizumab alrededor de un 59% versus un 48%. Entonces se veía que adicionarle al tratamiento estas drogas, pues hacía que la respuesta patológica completa se incrementaba. Aquí vemos respuesta patológica completa cuando se evalúa mama y axila, que sabemos que tienen un poquito de mayor de respuesta o de supervivencia. Vemos que cuando se utilizaba carboplatino tenemos una tasa de respuesta mejor con una 54 versus un 41%. Pero si ven, y les puse por eso tan grande la tabla del tratamiento, donde se ve que la toxicidad se incrementa significativamente, se adicionan más drogas, y esto es algo que uno espera. Entonces, siempre hay que tener cuidado, como siempre les he dicho, o sea, no siempre el incrementar los fármacos es mejor, porque también vamos a tener más toxicidad. Entonces, en este otro estudio que está publicado en el Lancet Oncology del 2014, vemos que también al incrementar el tratamiento platino en este estudio el de par Sixto, vemos que las tasas de patológicas completas de respuesta se incrementaron hasta un 53.2% versus 36.9%. Pero si vemos todo lo que se compara con las terapias con carboplatino, se incrementó la toxicidad significativamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, que es una buena estrategia de tratamiento, pero que los pacientes van a tener mucha complicación. Entonces, ¿cuáles eran como las guías hasta el 2018 en cuanto al tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo? Y vemos que ESMO y NCCN tenían como recomendaciones no muy similares. Vemos que ESMO dice que la adición de los compuestos de platino, carboplatino a la quimioterapia neoadyuvante incrementa las tasas de respuesta en tumores triple negativo, particularmente aquellos que eran BRCA mutados. Entonces, pero NCCN no recomendaba la adición del carboplatino
en la terapia estándar de neoadyuvancia. Entonces, otra vez nos quedábamos de si lo usamos, no lo usamos, ¿qué va a pasar? Pues hasta el sol de hoy realmente queda a criterio del clínico el adicionar o no platino en las terapias de tratamiento neoadyuvante, pero vamos a ver cuáles son las nuevas estrategias que se están evaluando en enfermedad temprana. Obviamente esto es demasiado reciente, la información puede resultar hasta contradictoria y uno puede decepcionarse de los resultados que uno tiene, pero es bueno saberlo porque la publicidad o el bombardeo que se tiene con la terapia inmune es bastante complicado y debemos de ir seleccionando a qué pacientes sí darles o no darles el tratamiento. Aquí vemos los dos que se han evaluado más a profundidad de las terapias de los inhibidores checkpoint de inmunidad, como es el atezolizumab y el pembrolizumab. Y vemos que las tasas de respuesta patológica, las tasas de respuesta parcial y completa no son tan altas como uno pudiera haber pensado cuando se utiliza cualquiera de estas dos terapias, tanto con el pembro como el atezolizumab. Entonces, en los primeros estudios, en el 2017 se presentó en ASCO, que ya está publicado en este año en JAMA, este estudio que es el ISPY-2, donde se evaluó el uso de quimioterapia convencional, paclitaxel o paclitaxel más pembrolizumab, pero también se incluyeron pacientes que eran HER2 y comparados contra AC y luego de esto, pues cirugía. En el brazo control se utilizaba paclitaxel a 80 miligramos metro cuadrado cada semana por 12 semanas y de forma experimental se evalúa el uso de la combinación del paclitaxel más pembro. Y lo que se vio es que las tasas estimadas de respuesta patológica completa en estos pacientes en cáncer de mama triple negativo, vemos que lo que ellos habían estimado es que iban a tener unas tasas de respuesta alrededor del 60% comparado contra aquellas que eran receptores de estrógeno positivo. Y vemos que las tasas de respuesta patológica fueron buenas tanto para el grupo de pembrolizumab contra los que no utilizaban el pembrolizumab. Y lo que sí se vio es que, como ya sabemos, en la inmunoterapia pues se tiene mucha ventaja en las pacientes que van a responder, pero también estamos viendo otro tipo de toxicidades como es el hipotiroidismo o hipertiroidismo o insuficiencia renal, que fue bastante significativa en este grupo de pacientes. Este otro estudio, que es el Keynote 522, se evaluó el uso del carboplatino más paclitaxel comparado contra AC o EC, utilizando la combinación con pembrolizumab comparado contra el placebo, y luego de la cirugía a las que habían recibido pembrolizumab se les mantenía el inhibidor checkpoint y a las que no, pues se mantenía el placebo. Y aquí lo que vimos o lo que se vio es que las tasas de respuesta patológica completa en el grupo global, lo vemos que la diferencia fue de 14%, y si se revisaba por el estatus de PL1, se ve que las pacientes con PL1 positivo tenían una diferencia del 14%, y lo que llamaba la atención es que las mujeres PL1 negativo tuvieron una mayor tasa de diferencia, que fue un 18%. Si vemos la supervivencia libre de enfermedad, pareciera haber una ventaja que se mantiene en el tiempo cuando se utiliza el pembrolizumab comparado contra el placebo. Está este otro estudio con el otro medicamento que es el atezolizumab más carboplatino comparado contra el carboplatino. Y luego de esto, pues, las pacientes iban a cirugía. Entonces aquí vimos que cuando se utilizaba de manera global, solo hubo una diferencia del 3%,
Cuando las pacientes eran triple negativo, era 2.1%. Entonces, esta es la otra estrategia de tratamiento que es el atezolizumab. Y vemos que prácticamente pues el estudio fue negativo en cuanto a las tasas de respuesta patológica. Si vemos de manera global fue alrededor de 3%, tanto global como PL1 positivo, el PL1 negativo fue similar y quisieron evaluar de alto riesgo temprano, igual otra diferencia del 3% y en localmente avanzado fue prácticamente igual. Entonces, realmente el estudio fue decepcionante en cuanto a los resultados y quisieron evaluar si la forma de cómo se interpreta la positividad del PL1 influenciaba en la tasa de respuesta y vemos que tampoco. Entonces, cuando se comparan los dos estudios, tanto el Keynote con el pembrolizumab como el Neotrip, que es con atezo, vemos que el impacto del endpoint primario se cumplió únicamente en el Keynote, pero no en el Neotrip. Aunque cuando se evaluó PL1 negativo, fue mayor la diferencia en tasas de respuesta en el pembrolizumab, contradictoriamente. Los dos medicamentos utilizan diferentes estatus de ensayos para el PL1. Creo que se debería tener otro tipo de biomarcador para seleccionar a los pacientes en una terapia tan cara. Hay diferencias entre ambos estudios en lo que son las características clínico-patológicas y habría que evaluar si hay diferencias entre los inhibidores PD1 contra los PL1. ¿Cuál es la mejor quimioterapia? Porque si ven, se utilizaron dos terapias diferentes, una sí incluyó platino, otra incluyó taxano únicamente, y cada cuánto y cuánto es lo que se debe administrar del medicamento. Entonces, realmente en neoadyuvancia pareciera que todavía estamos muy lejos de poder decirle a la paciente que necesita o amerita un inhibidor de checkpoint. Hay otro análisis que se hizo con este estudio que es el Impassion 031. Es un estudio aleatorizado doble ciego, donde se evaluó el uso de atezo con el paclitaxel unido a albúmina, que es el paclitaxel, y sí se documentó que independientemente del estatus de PL1, los pacientes sí se beneficiaban del uso del atezolizumab. Este es otro medicamento que se está evaluando en este contexto, que es durvalumab, que es un anti-PD1, comparado con el uso de nab-paclitaxel, y en este pues todavía no tenemos resultados para poderlos compartir, pero este es el diseño tratando de evaluar nuevamente en neoadyuvancia. Lo que se ha visto o lo que se tiene como reportes iniciales nada más es en cuanto a la tasa de respuesta y pareciera pues ver cierta tendencia hacia que es mejor, pero si ven ustedes pues no es estadísticamente significativo. Pero se ha visto que las mujeres que son positivas para PD1 en el tumor, sí hay una diferencia estadísticamente significativa, una tendencia hacia la significancia estadística. Entonces, realmente, otra cosa, como les decía, que no hay como cuál es el mejor compañero para la inhibición de los inhibidores de checkpoint. Y vemos aquí las tasas de respuesta global de algunas estrategias, pues vemos que el cisplatino pareciera ser una buena terapia. Pero algo que se ha discutido mucho desde el año pasado, de diciembre para acá, y es el uso de la doxorubicina, si la doxorubicina realmente debería desaparecer del tratamiento de cáncer de mama. Y vemos que
todavía no podemos llegar a esa conclusión. Hay un 35% de las pacientes con tasas de respuestas objetivas con el uso de la doxorubicina en este subgrupo de pacientes. Entonces, pareciera tratar de ver otras alternativas de buscar mejoría en las tasas de respuesta patológica. En este estudio, en el Impassion 030, donde se va a evaluar esto que realmente es como una estrategia más mercadológica que farmacológica en sí, porque la compañía que desarrolla la atezolizumab piensa que no se utiliza la combinación con el nab-paclitaxel por los costos, pero realmente ya la droga de por sí, la droga del anti-PDL1, que es el atezolizumab, ya es cara, pues solo lo que va a ayudar es en aquellos lugares como nosotros en el Seguro Social que no tenemos codificado el paclitaxel, sí podemos cambiarlo por el paclitaxel, pero eso realmente es lo único. No creo que vaya a ser estadísticamente superior al estudio con el nab-paclitaxel, pero vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces, desde el punto de vista de inmunoterapia o de respuesta inmune, también se ha visto que se puede desarrollar lo que se conoce como el efecto iscopal, que es dar radioterapia a una oligometástasis o a una lesión localizada, y eso hace que la inmunidad se despierte y las respuestas a distancia de donde se está radiando se pueda potenciar por los TILs, que son los leucocitos infiltrantes del tumor, y se ve, por ejemplo, en esta biopsia de cáncer de mama murino, o sea, en un animal, cuando no recibe la radiación, no hay infiltrado de los leucocitos intratumorales, pero después de la radiación, si ustedes ven, hay un incremento significativo de leucocitos dentro de la lesión metastásica. Entonces, lo que ellos hicieron es ver si solo dar la radioterapia hacía un efecto inmune de manera adyuvante. Les dieron una dosis única a los animales y luego de eso se les inyectó un anti-CTL4, que es un presentador, y lo que se vio es que cuando se utilizaba la radioterapia con el anti-CTL4, se incrementó la supervivencia de los pacientes, de las ratas que se les realizaba esta estrategia de tratamiento. En este estudio fase 2 de pembrolizumab más radioterapia, que ya hay, se está planeando estudios de pembro más radioterapia en otros tumores, vemos que en este estudio pequeño se encontró tasas de duración de respuesta pues bastante significativas, incluso en un paciente hasta de 108 semanas. Si vemos aquí el PET inicial en esta paciente y luego de las 19 semanas luego del uso de radioterapia más pembrolizumab, vemos pues significativamente las respuestas que se obtuvieron de manera local. Entonces, se ha visto que un estudio piloto preoperativo del pembrolizumab más radioterapia en cáncer de mama HER2 se encontraron tasas de respuesta hasta de un 71%. Entonces, eso está inclinando a tratar de evaluar el uso de la inmunoradioterapia para cánceres de mama triple negativo y ver otras estrategias que tal vez nosotros todavía no tenemos acá, como la crioablación, y evaluar si se utiliza esta ablación térmica que es a menos 175 grados centígrados y la utilidad de la terapia anti-CTL4. Lo que encontraron en este modelo murino es que cuando se combinaba esta terapia, alrededor del 50% de las ratas a las que se les utilizó esta combinación, pues iban a estar vivas con esto.
Entonces esto llevó a este estudio que es el uso del ipilimumab, que es un anti-CTL4, con o sin crioablación, y se evaluó pues las tasas de respuesta. Aquí vemos el tumor, aquí en esta imagen de resonancia, y acá es que se utilizó la crioablación luego de una segunda inoculación de crioterapia, y se ve cómo el tumor pues se va necrosando. Y cuando se utiliza la evaluación tanto de la proliferación de los TILs dentro del tumor, se ve que hay una baja de la expresión cuando se utiliza la combinación del tratamiento comparado contra los tratamientos solos. Entonces, realmente es una terapia nueva que se va a empezar a evaluar en estudios randomizados fase 2. O sea, es muy temprano, pero es para que ustedes vayan viendo qué es lo que se está haciendo con estas pacientes. La terapia adyuvante, eso lo platicamos un poquito en la sesión de la clínica de mama. Como les he estado repitiendo, es una enfermedad sensible a la quimioterapia, con poca estabilidad de la enfermedad en el tiempo, o sea, recaen las pacientes. Como vimos en las características, mujeres jóvenes usualmente, vemos que pueden recaer hasta el 50% de pacientes sin enfermedad metastásica. Entonces, lo que se ha podido evaluar es ver qué podemos darle después de los tratamientos de ayudante a estas mujeres. Y vimos en esta sesión de mama que esta estrategia de utilizar la capecitabina para cáncer de mama, luego de quimioterapia preoperatoria en aquellas mujeres que tenían enfermedad residual. Entonces, vimos que incluyeron pues pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 positivo, y se incluyó alrededor de un 31% y 33% respectivamente en el grupo de tratamiento contra el control, que eran triple negativo. Y lo que se documentó es que pareciera que sí hay una ventaja en la sobrevida libre de enfermedad y en la sobrevida global, y cuando lo evaluamos en pacientes con cáncer de mama triple negativo, pues la diferencia pues es más significativa, disminuyendo el riesgo de recurrencia o de muerte en un 42% en lo que es supervivencia libre de enfermedad y en un 48% en la supervivencia global. Si lo vemos en el análisis de su grupo ya preestablecido, sí pareciera que ser las mujeres que son cáncer de mama triple negativo las que mayor se benefician. Pero como todo en investigación, no todo es tan bonito y tierno. En este estudio en el que pudimos estar con Hugo en San Antonio, se presentó la eficacia del tratamiento o la estrategia de tratamiento de la capecitabina luego de quimioterapia neoadyuvante. Y aquí pues nos dimos con la puerta en la cara. Fueron 876 mujeres triple negativo con neoadyuvancia con esquemas de antraciclinas y taxanos. Se les dio capecitabina luego a las que quedaron con una enfermedad residual. Y lo que encontraron es que luego de una mediana de seguimiento de 7 años, la supervivencia libre de enfermedad se mejoró con el uso de la capecitabina únicamente un 3% y la supervivencia global de un 86 versus un 85. Lo único que fue positivo de este estudio fue que se comentó que en los pacientes que no eran basales, o sea, que tenían inmunohistoquímica negativa para IGPR y citoqueratina 5 y 6, se vio que la supervivencia libre de enfermedad fue alrededor del 10% de mejoría comparado con el uso de la observación nada más. Y en cuanto a supervivencia global, un 89 versus un 79%. Entonces, pareciera que no es para todas, pero que sí se benefician las mujeres de darles más tratamiento luego de la quimioterapia. Ya hablando en enfermedad avanzada, y el tratamiento actual, pues es quimioterapia, o sea, no hay todavía una
ventaja en otras estrategias, como vamos a ver, que pareciera que sí va a haber una tendencia hacia esto, pero aquí es usar lo que no se ha usado. O sea, tratar de utilizar medicamentos que no se usaron previo, tanto en el contexto neoadyuvante como adyuvante, para dar el tratamiento con quimioterapia. De los que más se han evaluado es los taxanos. Aquí vemos en esta tablita, se las puse porque están bastante resumidos los efectos adversos y las dosis usuales que se utilizan de las tres drogas. Pero si vemos en este estudio fase 3, donde se evaluó el uso de paclitaxel cada 3 semanas versus docetaxel en cáncer de mama avanzado, luego de neoadyuvancia o adyuvancia con una línea de quimioterapia, y vemos que pareciera que el docetaxel trisemanal es mejor en cuanto a reducir el porcentaje de presión, pero es un medicamento que tenemos que tener cuidado con algunas toxicidades como lo que es la neutropenia. En este estudio fase 2, donde se evaluó el paclitaxel unido a la albúmina comparado contra el estándar, entre comillas, que es el docetaxel, y se observó que no era inferior, o sea, realmente no es que fuera superior, sino que no fue inferior al docetaxel, y vemos que las tasas de respuesta pues son muy similares independientemente de la dosis. Ahora bien, en aquellas pacientes en las que no quiere utilizar el platino en cáncer de mama avanzado, probablemente aquellas mujeres que tengan crisis visceral o que necesitemos que tengan respuestas más rápidas, probablemente es una buena estrategia de tratamiento mientras el estado funcional de la paciente no permite. Pero si pudiéramos hacer o conocer en estas mujeres el estatus de pudiéramos evaluar el uso del carboplatino también y evaluar cuál es la respuesta. Estudio, mujeres triple negativo o cáncer de mama con BRCA1 o 2 positivo, mutado, se aleatorizaron a recibir carboplatino versus docetaxel. O sea, pues ven ustedes que las tasas de respuesta al tercer ciclo eran de un 68% contra un 33%, y en aquellas mujeres que no tenían, decía que el docetaxel es mejor que el carboplatino. Y si vemos qué pasa si las pasamos de carbo a docetaxel y cuando progresan las pasamos al otro fármaco que no han utilizado, parecerá que no hay ninguna diferencia entre empezar con una u otra droga. O sea, no es que se rescaten más. En cuanto de manera global, la supervivencia libre de progresión fue muy similar, 3.1 con el carboplatino, 4.5 con los docetaxel. Y en la supervivencia global fue muy similar, 12 meses para los dos. Ahora bien, si vemos en cuanto a aquellos pacientes que utilizan carboplatino comparado con docetaxel, pero conociendo el estado de mutación del BRCA, parecerá ser que las mujeres con mutación, el carboplatino es mejor que el docetaxel. En este otro estudio se evaluó la combinación del nab-paclitaxel más carboplatino comparado contra nab-paclitaxel gemcitabina o gemcitabina carboplatino. Y se les daba este tratamiento hasta progresión. La mediana de supervivencia libre de progresión muy similar en los tres grupos, si ven, 7.4, 5.46. Y en la supervivencia global, tal vez lo que llama la atención es que se alcanzó pues una supervivencia mejor en el grupo del nab-paclitaxel contra el carboplatino de 16 contra 12 meses. En este estudio también se evaluó el uso de la otra droga que platicamos, que es la eribulina, versus la elección del médico que iba a utilizar este fármaco. Y lo que se vio es que en cuanto a supervivencia libre de progresión es similar, 3.7 versus 2.2.
y leve mejoría en la supervivencia global de 13 contra 10, pero prácticamente igual. Si uno evalúa de forma no predeterminada en el subgrupo, pareciera que las mujeres que tienen enfermedad visceral se benefician más del uso de la eribulina comparado contra cualquier otra quimioterapia. Aquí vemos, pues, obviamente las van a definir qué es lo que uno quiere hacer. Neutropenia fue mayor en el grupo de la eribulina, la neuropatía periférica también fue mayor y vemos que en cuanto a los efectos adversos fatales fue del 1% en ambos brazos. Eribulina versus capecitabina, vemos que la mediana supervivencia es igual, entonces ya nos hace cuestionarnos si una droga que es mucho más cara, mucho más tóxica, es mejor que un tratamiento que aunque no sea tóxico, la gente tiene la percepción de que lo es y lo acepta con más facilidad. Sí, vale la pena darle este tratamiento. Y esto fue también, si uno evaluó de forma global, tanto HER2, receptor de estrógeno y triple negativo, pareciera que las mujeres triple negativo son las que hicieron que el beneficio de la eribulina fuera mayor. Entonces, de una forma general, vamos a intentar pasar a algo más específico que todavía no tiene datos tan contundentes, pero que pueda ser una orientación hacia evaluar eh, mejores resultados. Entonces, cuando uno decide hacer test de BRCA en aquellas pacientes con cáncer de mama metastásico, aquí están pues lo que ya ustedes ya deberían de saber, que es los factores del paciente y la historia familiar. Si no se cumple con estos criterios, no deberíamos de indicar o de aconsejar el utilizar las pruebas de mutación. Entonces, aquí lo que se quiso evaluar es que, como ustedes saben, cuando hay una mutación en el gen del reparador que es BRCA, muchas de las vías de PARP van a estar alteradas. Entonces, por eso es que en este grupo de pacientes, los inhibidores de PARP, como el olaparib, se planteó como una de las respuestas, o se planteó teóricamente que debería de ser una de las mejores estrategias de tratamiento. Pero como les digo, o sea, uno cuando se mete a hacer investigación no siempre encuentra lo que uno quiere, aunque la estadística siempre uno la puede manejar para observar lo que uno quiere ver. Pero si ustedes ven los números crudos, realmente el dar quimioterapia contra olaparib únicamente mejora alrededor de 2.8 meses con una droga un poco más cara. Pero si vemos las tasas de supervivencia, que al final lo que uno quiere es que el paciente viva más. O sea, siempre se hace como el subrogado de la supervivencia global en cáncer de mama es la supervivencia libre de enfermedad. Pero si ven los números crudos, quimioterapia versus el inhibidor de PARP fueron iguales. Y aquí vemos que es más tóxico, que eso también es algo importante, aunque cuando uno habla de toxicidades, uno escoge la toxicidad que le quiere dar al paciente. O sea, la toxicidad realmente no es algo que sea lo primero que uno ve en cuanto a qué dar, sino que saber qué es lo que uno espera y qué es lo que uno tiene que hacer para manejar el efecto adverso. Este otro inhibidor de PARP, que es el tazoparib, aquí vemos comparado de este estudio con pacientes que en el cohorte 1 tuvieron respuesta al platino y tuvieron progresión luego de 8 semanas, o aquellas pacientes que recibieron más de 3 regímenes citotóxicos del platino. Entonces, aquí vemos que las tasas de respuesta en aquellas que no utilizaron platinos, respuesta completa fue 0. Vemos que las tasas de respuesta objetivas fue de 21 contra 37
Y si vemos en el cohorte 1, que fueron los que utilizaron el platino, pareciera pues una mediana de supervivencia libre de progresión de 4 meses, con una supervivencia global de 12.7, y en aquellos que no habían utilizado el platino, una mediana de supervivencia de 5 versus 14. O sea, pareciera que los que progresan al platino tienen una enfermedad mucho más agresiva y que pareciera que no se benefician de utilizar este plantel. El talazoparib versus la elección del médico de quimioterapia que incluía capecitabina, eribulina, gemcitabina o vitarelbine. Es un estudio que se está llevando a cabo y nos va a tratar de contestar cuál parecerá beneficiarse de este tratamiento. La inmunoterapia, el pembrolizumab, el estudio Keynote 086, en pacientes con cáncer de mama triple negativo y el uso de cualquier terapia sistémica en este grupo de pacientes. Vemos que las tasas de respuesta fueron muy similares tanto en el grupo de PL1 positivo o negativo. Las tasas de respuesta completa fueron muy bajas. El tiempo a la recurrencia en meses fue alrededor de 3 meses y la mediana duración de respuesta fue de 6 meses. Si ven aquí las gráficas, pues tanto supervivencia libre de progresión como supervivencia global son gráficas pues nada alentadoras, que no pareciera ser una buena estrategia de tratamiento. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, más o menos a 3 meses van a estar sin progresar el 41% y a 6 meses cae hasta el 28%. Pareciera que la respuesta no se mantiene por mucho tiempo con este tratamiento. Los pacientes que, dependiendo de qué respuesta hacen, obviamente los pacientes que hacen algún tipo de respuesta van a tener una mejor supervivencia libre de progresión, pero realmente esto pareciera ser un poquito más tratando de buscar algo positivo en algo que fue muy negativo. Las toxicidades pues, las usuales que uno ve en los inhibidores sí, en los inhibidores de checkpoint. Y aquí vemos pues el estudio de la teso más paclitaxel en cáncer de mama triple negativo. Primero se utilizó este estudio fase 1B, donde se encontró cuál era la mejor combinación de dosis y la seguridad y tolerabilidad fue el endpoint primario. La mediana de seguimiento fue de 6 meses y se evaluó que ningún paciente falleció secundario al tratamiento, y vemos que las tasas de toxicidad, pues dependiendo de lo que uno ya sabe, neutropenia, trombocitopenia, diarrea, probablemente más dado por el nab-paclitaxel que por el checkpoint, pero ya uno también tiene que esperar pues las toxicidades que da los inhibidores, como puede ser diabetes, alguna itis, hipotiroideo, hipertiroideo, neumonitis. Eso es lo que uno puede observar. Y ya otras estrategias como el uso del nivolumab, luego de inducción con radioterapia, como vimos anteriormente. Vemos aquí la inducción fueron 8 grays a un sitio metastásico, 3 ciclos durante 2 semanas. Y luego de eso, pues evaluar la quimioterapia o no, la no inducción. Y a todos estos pacientes, pues se les dio el nivolumab. Si ven aquí, las tasas de respuesta para todo el cohorte de pacientes fue alrededor del 22%. Y se ve en los análisis preliminares que los pacientes que recibieron inducción con doxorubicina y cisplatino tuvieron mejoría en cuanto a supervivencia libre de progresión, y aquellos pacientes también que en las biopsias del tumor se encontró mayor cantidad de
La supervivencia libre de progresión mediana fue de 3.4 meses. Y estos son todos los estudios que se tienen o que están corriendo actualmente con algún inhibidor de PD1 o PDL1 y vemos cuál ha sido la respuesta. Lo que sabemos es que muchos de los pacientes que tienen enfermedad triple negativo tienen algún daño en el andamiaje de la reparación microsatelital y pueden estar asociados a alguna alteración tanto en PDL1 como en PD1. Y entonces se ha evaluado el pembrolizumab, que es el que más se ha estudiado en cuanto a lo que es inestabilidad microsatelital, luego de enfermedad progresiva o previo al tratamiento, y se evaluó en diferentes tumores, principalmente en el que más se ha estudiado es el cáncer colorectal, y vemos que en los pacientes con cáncer colorectal, pues las tasas de respuesta son alrededor de objetivas del 36%, y los no colorectales fue alrededor del 46%. Ahí se incluyó pacientes con cáncer de mama. Realmente cuando ustedes leen y dicen, bueno, ¿cómo se aprobó este tratamiento por FDA? Y sí, los dos tienen aprobación, tanto atezolizumab como pembrolizumab. En mayo del 2017 se aprobó pembrolizumab para aquellos cánceres sólidos con inestabilidad microsatelital que no tienen un tratamiento alternativo satisfactorio. O sea, deberían de cumplir con ese criterio para darles pembrolizumab. El atezolizumab sí está aprobado desde marzo 8 del 2019 con una aprobación acelerada con el uso del atezo más la combinación con nab-paclitaxel para cánceres localmente avanzados o metastásicos triple negativos. O sea, si a mí me preguntan en un examen o el paciente o el escrito cuál es la única terapia aprobada por FDA, no quiere decir que sea la mejor terapia, pero la única que está aprobada es el atezolizumab más el nab-paclitaxel. Y aquí vemos cuáles son las probabilidades de inestabilidad microsatelital eh, en cáncer de mama luego de quimioterapia. Y vemos que la mayoría van a ser pacientes que recibieron FEC a dosis altas, que nosotros casi no utilizamos este esquema de tratamiento por toxicidad. Y otra estrategia nueva que se empezó a oír es en aquellas pacientes triple negativo, pero que tienen sobreexpresión del receptor de andrógenos. Entonces se evaluó esta droga que ustedes conocen porque lo utilizamos en los pacientes con cáncer de próstata, que es la enzalutamida, y se evaluó la utilidad en estas pacientes. Entonces, el endpoint primario era respuesta principalmente, y se vio que a las 16 semanas alrededor del 35% tenían algún grado de respuesta y a las 24 semanas el 29%. O sea, este es como muy inicial la evaluación que se está dando. La supervivencia libre de progresión se ve que en la mediana son 14 semanas en el grupo global, y en su grupo de intención a tratar es alrededor de 12.6 semanas. O sea, tampoco es como para saltar las campanas al vuelo y ahora quererles dar la ensalutamida a las pacientes triple negativas. Hay que tener una confirmación por inmunohistoquímica del receptor de andrógeno para poderles evaluar si se les puede dar el tratamiento. ¿Cuáles son las otras estrategias de tratamiento en cáncer de mama? Las que se han utilizado es enzalutamida, acetato de abiraterona y otras drogas experimentales con combinación con exemestano, fulvestrant y pembrolizumab. Vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto. Ya para ir terminando, que es el ipatasertib, eh, comparado contra paclitaxel,
Y lo que se vio es que este medicamento en combinación con el paclitaxel presentaba pues una mejoría en la supervivencia libre de progresión de alrededor de 2 meses, siendo bastante benévolo. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Es desarrollado por Roche, es un inhibidor de AKT. Entonces, que realmente no ha sido como lo que se esperaba, pero eh, sí se ve que hay cierta mejoría en cuanto a la supervivencia libre de progresión en el grupo de cáncer de mama metastásico. Los efectos adversos son gastrointestinales, alopecia, neuropatía y fatiga, eh, sin ser incapacitantes. Y a manera de conclusión, ya para ir terminando, eh, pareciera que es más extensa la información, pero siempre llegamos a la misma conclusión que llegué hace más o menos ya 7 años. Aún sin estándar de tratamiento, no tenemos algo que decir, eso se debe hacer así, así se debe tratar la paciente. Todavía no tenemos ese grado. Es una enfermedad heterogénea con un tratamiento heterogéneo, como vimos. Y acá sí se hace como más sentido lo que siempre decimos. O sea, aquí pareciera que sí el tratamiento debe ser individualizado, o sea, no generalizado, porque no es una buena estrategia de tratamiento. Y están investigando diferentes vías de señalización. Y en este momento, antes que era la huerfanita, ahora es donde más se está invirtiendo en investigación y es una de las patologías en las que más se invierte actualmente. Muchas gracias.